Esta es Uninorte FM Stereo, 103.1 MHz, HJBQ, 8000 vatios de potencia efectiva irradiada, transmitiendo desde la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia. Uninorte FM Stereo, la alternativa culta de la radio en el Caribe colombiano. Yo quisiera como primero recoger algo de lo que pasó cuando yo llegué a la rectoría de la Universidad del Norte en julio de 1980. Uno tiene en su mente muchas ideas, muchos proyectos. Uno de ellos que ya estaba en camino, que fue la revista Huellas. Y lo que hicimos fue impulsarla, darle una forma distinta, darle un impacto más cultural, porque al principio era una revista como más científica. Como nos metimos en ese campo de la cultura y empezamos a ver como distintos proyectos posibles, hablábamos que en Barranquilla faltaba una emisora, una radiodifusión que pudiera llegar a gente que se entusiasmara con lo que en ese momento pensábamos nosotros que era la música clásica. Alrededor de 1981, el rector decide crear una emisora cultural en la Universidad del Norte y me encarga de preparar todos los proyectos, contratar los estudios y llevar al Ministerio de Comunicaciones la propuesta para obtener la licencia. Para mí fue muy estimulante, pero también me asustó un poco porque era un reto, era de todas maneras un proyecto novedoso. Sí. Yo creo que ese fue un momento supremamente clave para entender el proceso de la emisora, porque ahí se plasmó en la realidad lo que nosotros soñábamos y queríamos, pero los sueños sin una base real y material pues se quedan en sueños. La música clásica en la costa solamente se lograba escuchar cuando uno tenía el acceso, y no era muy fácil conseguirlo, a la Radio Nacional de Colombia. Entonces, cuando Vilma estaba en promoción y desarrollo, que la oficina quedaba al lado de la rectoría, hicieron las primeras transmisiones de prueba, que eso se escuchaba como un deleite, eso era una gota de miel en esta cosa vacía por completo de este tipo de música. Pero resulta que aquí hubo un desierto muy grande, muchos años, pero Barranquilla tuvo orquesta filarmónica, por aquí pasaron todos los grandes, la música clásica, la ópera, el teatro, en fin, que Barranquilla tuvo un pasado. Aquí hubo el Atlántico Jazz Band, aquí se oía mucho jazz. Después, como te digo, como a mediados del siglo XX, se cayó como en un marasmo, coincide con que se tumban el Teatro Apolo, y pasaron 30 años para construir un nuevo teatro que fue la Mila La Rosa. Todas esas cosas. Al entrar, comienza la emisora y allí estaba esa semilla. Y yo pienso que nuestra emisora ha contribuido mucho a ese clima, a esa renovación de la vida musical de la ciudad. Bueno, entonces, ¿cómo se arma la emisora ya en la práctica? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde hay que ubicarla? ¿En qué parte de la universidad? ¿Qué equipos hay que comprar? Y vino toda esa tarea de adquirir equipos, de comprar discos, de traer gente experta o conocedora del medio radial. Y fue ahí cuando empezó a plasmarse esta idea de la emisora que tanto queríamos. Arrancamos aquí de cero realmente. Se montaron los equipos y empezó a salir la emisora en su periodo de prueba. Y bueno, y ahí arrancamos, y ya eso hace 30 años. Obviamente nosotros empezamos como debía ser, porque queríamos en ese momento ser una especie como de alternativa, porque encontrábamos que en el dial había muchas emisoras sobre deportes, sobre música rumbera, cosas que son muy buenas también y que son maravillosas, incluso también tienen su historia cultural. Pero nosotros teníamos un proyecto también de que la música clásica hiciera parte también de la mente y del oído y del gusto de los barranquilleros y de la costa. Y fue así como poco a poco nos fuimos metiendo en ese campo que no es fácil, pero yo creo que ese comienzo decidido nuestro de apostarle a la música clásica para que la gente encontrara también unas formas diferentes. Pues la música clásica no tiene ningún misterio, la música clásica es algo que hace parte también de la cultura, así uno piense pues que no, que es que Bach por allá está muy lejano porque pertenece al centro de Europa y Beethoven Alemania, y no, yo creo que es una herencia mundial, una herencia de toda la cultura mundial, la música clásica.
A diferencia de muchos compositores que han escrito gran cantidad de música para el teclado, Schubert no fue un virtuoso del piano. Fue sí, indudablemente, un hábil pianista. Escuchemos una colección recogida bajo el nombre de Veladas de Viena, Opus 67. Interpreta el pianista Egon Petri. Hans Federico Neumann, músico barranquillero, pianista, regresa a Barranquilla jubilado. Él trabajó con la Radio Nacional de Colombia. Hans era compositor también. Hans era un señor con mucho humor. Y de Hans Federico, pues imagínate, qué decir si es que ese personaje, cuando llegó a Barranquilla ya jubilado, ya él tenía años. Entonces la experiencia que tenía y el acumulado musical que tenía era muy grande y le aportó muchísimo a la universidad para que a su turno esa labor de Hans Federico, que era muy pedagógica, porque él también iba explicando cada momento musical, cada concierto, cada sinfonía, y le iba diciendo en qué momento nació, por qué ese artista, por qué esa orquesta. Eso hace parte de lo que estábamos hablando al comienzo de la pedagogía. Cuando Hans empezó a trabajar acá, ya era un señor, adulto mayor ya, lleno de sabiduría, y él llegaba con toda la tranquilidad del caso. El hombre nunca se desesperó. Y Hans Federico usa maravillosa pedagogía desde esta universidad y desde esta emisora. Esto es una universidad, la emisora está dentro de la Universidad del Norte. Y la Universidad del Norte lo que hace es ¿qué? Enseñar, los estudiantes a aprender, investigar, proyectarse socialmente. Y yo he notado en todos estos 30 años que la emisora insiste mucho en sus espacios culturales, por supuesto de recreación, pero que sean guiados por personas que saben, por personas que entienden de música. Buenos días. Campo Elías Romero Fuenmayor les da la bienvenida al concierto sacro de los domingos. Para este programa hemos seleccionado 2 obras de compositores italianos. Campo Elías, pues ni se diga, Campo Elías era una persona que fue una persona que le aportó a la emisora muchísimo. Él venía impulsando, hacía que se impulsara el aprecio por el arte, tanto por el arte pictórico como por el arte musical. Entonces tenía esa digamos, pegaba mucho. Entonces uno sentía que una persona que lo estaba llevando a uno a esa emoción artística. Y hizo una gran labor. Una personalidad como la de Campos difícilmente se repite. Tenía un temperamento único, tenía una creatividad ilimitada, y por eso sus reacciones a veces eran insospechadas y podía causar risa, pero realmente era genial. Yo de música clásica no tenía ni la menor idea, pero ni la menor. Campo, lo primero que hizo fue que me dio como un mapa en donde explicaban claramente los diferentes periodos de la música. Me fue enseñando, ¿no? Uninorte FM Estéreo presenta Tiempo de Rock, crónica antológica sobre una pasión contemporánea. Conduce Braulio de Castro. ¿Qué tal, amigos? En el año del 20º aniversario de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, un nuevo programa sobre rock en Uninorte FM Estéreo no podría comenzar de mejor manera que con este maravilloso álbum de los Beatles. Braulio, ni qué decir, pues es que Braulio ya lo conquistaba uno con la voz, ¿no? Braulio con lo que decía, la manera como iba diciendo la entrada de un concierto, la forma como iba explicando un rock, una música de rock, uno quedaba embelesado. Porque uno dice, pero qué voz tan buena. Es un hablar pausado, un hablar agradable. Que uno dice, qué bueno que en una música de rock donde hay tanto ruido en cierta forma, hay una voz pausada que lo va llevando uno poco a poco, y uno quedaba inmediatamente con el deseo de escuchar lo que él estaba explicando en la música de rock. Yo empecé a trabajar aquí como el asistente de Braulio. Bueno, era todo un personaje. Él era muy riguroso en cuanto a lo que se proponía hacer. Por ejemplo, elaborando su programa Tiempo de Rock,
Era una persona que a la hora de elaborar su trabajo pensaba y repensaba y lo hacía y lo rehacía y lo rehacía. O sea, cuando él ya presentaba el producto final elaborado, eso era el producto de mucha revisión, muchas correcciones. En eso era muy meticuloso, perfeccionista. O sea, el alemán pronunciarlo como tal, y el francés también, y el italiano también. Y como tenía esa facilidad, porque un hombre políglota. Braulio fue muy importante para la emisora. Braulio le dio la impronta, su estilo impecable, la precisión al pronunciar los idiomas extranjeros, el respeto por los idiomas, que hicieron que Braulio le diera ese sello característico a Uninorte FM Stereo. Fuimos también con la tecnología avanzando y pasando a los discos compactos. Nos fue llevando a algo que tú realmente, pues tengo que reconocerte eso, Vilma, y es ver que el jazz, la música jazzística, como también sus variaciones hacia la música de jazz, latin jazz o jazz latino, iba formándose durante el siglo XX como parte del acervo cultural también. Y la emisora no podía estar lejana y ausente de eso. Les habla Gillian Moss con el primer programa de nuestra serie Jazz de Siempre, en la cual estaremos ofreciendo una selección de la música de los intérpretes y compositores más destacados del jazz. Coincidencialmente y gracias a que la emisora había abierto camino, se abre el Barranquilladas en Barranquilla, gracias también a que ya había un ambiente creado por la emisora de la universidad para escuchar la música de jazz, que como sabemos es una música que viene del Mississippi, que viene de New Orleans, pero que también ha entrado mucho con unas variantes propias nuestras hacia América Latina y el Caribe. Uninorte FM Stereo presenta Concierto Caribe. Concierto Caribe, desde 1990, con lo mejor de la cultura musical del Caribe. Nosotros los del Caribe tenemos cosas. Con la orquesta del pianista barranquillero Al Escobar, les presentamos nuestro... Soneto a la música, Meira del Mar. Ciudadela de sueños, encontrada y perdida en la noche melodiosa, fuga leve y tenaz de mariposa en vitrales de luna dibujada. Bienvenidos en este mediodía a una hora de música popular del mundo. El Afro-Cuban All Stars es un proyecto. Sabemos que Johann Sebastian Bach tuvo 20 hijos, 7 con su primera esposa Bárbara y 13 con Ana Magdalena. De ellos, algunos fueron también músicos. Eran las notas de Blue in Green. Clarita Speed le da la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Jazz Vespertino. Sintonice esta fiesta cultural todos los viernes de 10 a 12 de la noche por Uninorte FM Stereo. Traigo un coro sabrosón que le dice ¿cómo? La radio universitaria también se construye desde el Caribe. Yo pienso que nosotros hicimos una pequeña gran revolución. La radio universitaria está viviendo su mejor momento en la historia. Le doy gracias a la vida de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado y tener la oportunidad de hacer este ejercicio. Y yo creo que por ahí debería moverse la radio a futuro. Porque es que estamos en un proyecto educativo, en un proyecto cultural, y ese proyecto tiene que tener un sello que es el de la Universidad del Norte.